Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Buenos días. Estamos en el capítulo 18, que es el último de esta. Este es un primer libro, una primera sección. Y hoy terminaríamos este tema. El primer párrafo me gusta para iniciar y luego nos metemos a varios textos sobre la vida de Timoteo, pero el primer párrafo de ahí de sus materiales, si lo tienen ahí, dice: cuando recién comenzamos, hambrientos y celosos por él, es a menudo imaginando que ha sido logrado un gran proceso, un gran progreso, cuando apenas hemos comenzado. Conforme nuestro Señor nos lleva a través de los años, lentamente nos hace darnos cuenta que hay vastas y casi infinitas áreas de desarrollo a través de las cuales Él debe guiarnos aún. Y vamos a Hechos en el capítulo 16. Y un personaje bíblico que me gusta y del cual hay más información que otros personajes es justamente Timoteo. También no sabemos muchas otras cosas acerca de Timoteo, pero lo que sabemos es muy interesante y aquí comienza su historia en Hechos 16, cuando en el segundo viaje de Pablo, ya con Silas, llega a una ciudad llamada Derbe, que está cerca de Listra, y ahí en Listra encuentra a Timoteo. Vamos a verlo ahí. Es Hechos 16. Lo voy a leer y dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Les digo que tenemos algo de información, no abunda, pero sí hay información interesante y clave para poder quizá pues observar un poco del progreso o de el camino que tuvo Timoteo. Aquí menciona justamente que su madre era judía y su padre griego. Eso ya lo pone a Timoteo como en un contexto, como se dice, no sé si binacional o con dos costumbres diferentes, dos, ¿cómo se llama? Antecedentes por parte de los padres. Y más adelante Pablo menciona que la fe vino por el lado de su madre, ¿no? Esa es la fe que hubo en tu madre y en tu abuela. Y entonces, evidentemente, la fe no vino por el lado de su padre, aunque era griego, o más bien siendo griego, entendemos que su papá no le enseñó la fe o no fue ejemplo de fe. Quizá no, o sea, parece que no fue convertido. Y no sabemos si estuvo también durante la niñez o juventud de Timoteo, pero bueno, esa es la primera información que tenemos acerca de él, ¿no? El contexto familiar y que la fe le vino por el lado de su mamá y de su abuela. Y luego entonces Pablo lo toma como discípulo, más bien ya era discípulo, pero lo toma como ayudante, pues como acompañante, pide permisos ahí los necesarios para que pudiera Timoteo ir con él. ¿Ya no y lo llevan en el resto del viaje.
Y luego, por ejemplo, vamos ahí a al capítulo 20, ahí mismo en Hechos 20. En Hechos 20 ya es el tercer viaje misionero. Un poquito de información que nos va a ayudar es que en el año 50 aproximadamente, después de Cristo, es cuando es el segundo viaje de Pablo con Silas y se agrega Timoteo. Entonces ya van 3 y luego 4, que es Lucas, en ese viaje misionero en el año 50. En este capítulo 20 ya están en el tercer viaje misionero y según los historiadores, los estudiosos, el tercer viaje misionero es entre el 53 y 56. Sí, entonces ya han pasado algunos años, vamos a decir 3, 4, 5 años desde esa ocasión que Pablo lo llevó con él. Entonces, en el capítulo 20, Hechos 20, voy a leer desde el 1, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Esto es después de estar en Éfeso, ¿verdad? De Éfeso se va a Macedonia. Macedonia es una región más alejada, ya rumbo a Europa, más al, ¿cómo se llama? Al oeste en Europa, pues. Dice, y después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado ahí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Bueno, ahí el punto que quiero mencionar es que Timoteo, ya, como les digo, unos, vamos a decir, 4 o 5 años, 6 quizá después de que empezó a acompañar a Pablo, ya está dentro de un grupo de discípulos misioneros o acompañantes de Pablo. Ahí en el versículo 4 menciona a Sópater, Aristarco, Segundo, Gayo, Timoteo, Tíquico y Trófimo, 7 personas. Aparte que está Lucas también, que está presente y escribiendo. Y también, ¿cómo se llama? Silas, ¿verdad? Del tercer viaje misionero. Entonces, Timoteo ya pasó cierto proceso inicial. No sé si él mismo imaginaba todo lo que iba a pasar, pero en estos viajes misioneros que hemos estudiado en el libro de Hechos, vemos que hay muchas aventuras, por decir de alguna manera también, que van viajando, caminando, van en barco, van de ciudad en ciudad, a lo mejor no comiendo bien, quizá no durmiendo bien o no durmiendo cómodamente, y de pronto predicando el evangelio o predicando en algunos lugares, creyentes o personas se convierten, nace una iglesia y luego los quieren apedrear y luego salen corriendo o quieren matar a Pablo, y Pablo algo que hace es ir como haciendo enroques o diciendo: ustedes
tú te quedas aquí mientras yo me adelanto, o al revés, ustedes adelántense, yo los alcanzo. Son como viajes de aventura, compartiendo el evangelio, y no sé si Timoteo se imaginaba todo este proceso, pues, o todas las aventuras, o ¿cómo se llama? Situaciones que iba a suceder, ¿no? Que iba a pasar. Y luego vamos a la primera carta de Timoteo. Vamos a la primera de Timoteo. En el capítulo 1, ¿alguien quiere leer, por ejemplo, del 3 al 7? Timoteo 1, primera de Timoteo 1, del 3 al 7. Si alguien lo quiere leer, por favor. Aquí lo tengo. Adelante, Martín, por favor. Dice 1 Timoteo 1, 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ajá. Gracias. Aquí cuando Pablo le escribe a Timoteo, unos años después, le recuerda a Pablo que le dejó indicado, o le pidió a Timoteo que él se quedara en Éfeso, ¿verdad? No estoy seguro, estuve revisando ahí la información del segundo viaje y del tercer viaje, y no encuentro exactamente en cuál de los dos habrá sido. Posiblemente fue el tercer viaje, pero no lo logré. Si alguno de ustedes tiene información, si fue en el segundo o en el tercer viaje. Pero el punto es que en el tercer viaje misionero, parece que sí pasaron de ida en Éfeso, dieron la vuelta hasta Macedonia, que es lo que les digo, ya la parte un poquito más rumbo a Europa, o en Europa, pero rumbo al oeste de Europa, y luego regresando hacia Jerusalén. A Pablo ya no le dio tiempo de volver a Éfeso. Éfeso como que es una ciudad importante también, y la iglesia ahí era importante, madura, y era como un paso ahí a la mitad del viaje. Pablo tenía prisa para llegar a Jerusalén a las fiestas de la Pascua, y ya no alcanzó a pasar a Éfeso, sino se detuvo cerca en Mileto, que es lo que hemos comentado en Hechos, que mandó llamar a los ancianos de las iglesias en Mileto. Si luego ven el mapa, ahí lo podrán identificar. Entonces no estoy seguro si esta indicación de Pablo fue durante el segundo o durante el tercer viaje misionero, pero me parece muy interesante que después de unos 5, 6 años quizá, de esa primera ocasión en que el joven discípulo Timoteo empezó a acompañar a Pablo, y de pasar todas estas aventuras, ahora Pablo le encarga una responsabilidad muy importante, muy relevante, ¿sí? Para la vida de la iglesia en Éfeso. Ya en Éfeso era un grupo, una iglesia establecida, pero Pablo sabe que hay personas ahí en la iglesia de Éfeso que están tropezando o que están enseñando cosas incorrectas, están perdiendo el tiempo en estudiar o en hablar, enseñar. Aquí le llama fábulas y genealogías interminables, y dice palabrerías. Entonces piensen en eso, que el proceso de crecimiento, de madurez de Timoteo
ha llegado a un momento en que ahora Pablo ya no puede estar presente en Éfeso, pero le pide a Timoteo que vaya y dice para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y esta ya es una responsabilidad importante porque tiene que hacerlo con autoridad, con conocimiento y con autoridad, ¿verdad? Y más adelante también le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Y ahora Timoteo tiene la responsabilidad o el encargo de cuidar la iglesia en ese sentido, ¿verdad? Que no se enseñe diferente doctrina, que no se distraigan con palabrerías. Aquí leí algo acerca de, parece que las genealogías eran cosas como de cosas como de judíos y de, ¿cómo se llama? De genealogías de familias judías y cosas espirituales que no tienen ningún sentido. Muy diferente. Y luego en el versículo 5, vean cómo liga la buena doctrina, la liga con tres elementos clave en la vida de los creyentes. ¿De qué sirve una buena doctrina? Podríamos preguntar, ¿de qué sirve una buena doctrina? Bueno, sirve para estas tres cosas en la vida de las personas. En el versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿verdad? De que te estoy mandando que no enseñen diferentes doctrinas, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Estos tres elementos nos dan para poder estudiar mucho tiempo, pero son elementos en la vida de un creyente que está creciendo sanamente. Hay un corazón limpio, del cual brota amor, ¿sí? Amor no fingido, amor, ¿cómo se llama? Amor ágape, amor como fruto del Espíritu. Dice, de buena conciencia, lo cual es que una conciencia limpia. Hoy en día usamos la frase que alguien dice, por ejemplo, tengo la conciencia tranquila, ¿verdad? Eso lo usamos regularmente para decir que me siento bien conmigo mismo, no tengo problema y tengo la conciencia tranquila. Pero los dos adjetivos que usa la Biblia respecto a la conciencia, ninguno es tranquila, sino los adjetivos de la conciencia en términos bíblicos. Uno es la conciencia limpia. Ya se me fue el otro. A ver si alguien me ayuda. Se me olvidó el otro. Ya los años ya no me ayudan. La conciencia limpia. La fe no fingida. Y buena conciencia. No, aquí está mismo. En el 5. En el 5 dice buena conciencia. Ese es un adjetivo, buena. Y en otro texto, que a ver si ahorita lo buscamos, es limpia. También es limpia conciencia. Y alguien lo ilustraba de esta manera. Cuando yo tengo la conciencia que me acusa por algo que he hecho a alguna persona o que esa persona me ha hecho, ¿sí? Tenemos la conciencia sucia o lastimada. Y él lo ilustraba esta persona como un terreno, ¿sí? Hagan de cuenta que de un lado del terreno estoy yo y del otro lado del terreno está la otra persona. Y cuando hay una conciencia buena o limpia, no hay impedimento para la relación, para hablar, para comunicarse, para visitarse, para estar en comunicación, pues, ¿verdad? Pero eventualmente si hay alguna ofensa que no está perdonada, no está arreglada, no está solucionada, en el terreno empieza a haber quizá piedras, ¿no?
piedras que impiden el camino o la comunicación hacia la otra persona. Entonces, por decir algo, en un matrimonio, que hay una relación de 10 años, por decir, o de 8 años, lo que sea, de muchos años, a través de cada día, es posible que vaya habiendo piedras aquí, piedra acá, que no nos damos cuenta porque son piedras pequeñas, pero eventualmente al paso de los años se hace complicada la relación, la comunicación, ya no nos hablamos, ya no hablamos de diferentes temas, ya no somos ni amigos y eventualmente los problemas sufren mucho por una mala conciencia. Entonces, una persona con amor limpio tiene una buena conciencia porque cuando surge algún problema, alguna dificultad, alguna ofensa, tenemos la disposición para arreglarlo, para platicarlo, para pedir perdón o para perdonar. Y entonces quitamos esas piedras del camino y tenemos una buena conciencia con las personas. Entonces piensen la importancia en una iglesia como la iglesia de Éfeso, que donde hay 2 personas ya tenemos el potencial de problemas. Donde hay una iglesia de 50 personas, tenemos el potencial de muchos problemas más, ¿no? Problemas entre los jóvenes, problemas con los niños, problemas entre las señoras, problemas con los adultos. ¿Sí? Entonces, el potencial de problemas entre más individuos hay en una congregación, pues puede ser infinito. Entonces, la buena doctrina que Pablo le encarga a Timoteo que no solamente que enseñe, sino que mande que otros no enseñen doctrinas diferentes. ¿Sí? El propósito de la buena doctrina es para que los creyentes podamos tener comunicaciones, relaciones de amor limpio, ¿sí? Amor nacido del Espíritu, una buena conciencia, es decir, limpia conciencia, no llena de culpa unos con otros. Y el tercer elemento aquí es de una fe no fingida, ¿sí? La mala conciencia ahoga la fe. Entonces, vean la importancia de la buena doctrina. Y luego conectamos el versículo 5 con el versículo 19. Si alguien lee ahí mismo en 1 Timoteo 1:19. ¿Alguien lo lee, por favor? Lo leo, Rafa. Sí, por favor. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. El 20 también. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sí, ahí Pablo le pide a Timoteo justamente que él, en lo personal, mantenga estas 3 cosas, ¿sí? Que es manteniendo la fe y buena conciencia. Dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Piensen en eso. ¿Por qué los creyentes en las iglesias nos desanimamos, nos desalentamos, perdemos, por decir de alguna manera, el entusiasmo de la fe o de congregarnos o de aprender o de estudiar? ¿Sí? Entonces, ese primer inicio que tenemos regularmente con mucho entusiasmo y hambrientos y queriendo leer, queriendo aprender, queriendo orar, tiene sus tiempos o sea, el proceso de crecimiento tiene sus tiempos de momentos de desierto, de sequía, de inactividad. Entonces, pensando en la vida de Timoteo,
vean cómo desde que Pablo lo llamó en Hechos 16, a que va en el primer viaje, en el segundo viaje misionero, unos 5 o 6 años después, luego el tercer viaje misionero, y les digo, no estoy seguro en dónde se ubica esta instrucción donde Pablo le dice que se quede en Éfeso, pero ya han pasado varios años y ahora Timoteo tiene la responsabilidad de cuidar a otros. Él mismo se tiene que cuidar de mantener una buena conciencia, mantener la fe y, ¿cómo se llama? Dice, manteniendo la fe, la buena conciencia, y pone el ejemplo de unos como Himeneo y Alejandro que desecharon la buena conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Y ahora Timoteo en Éfeso, con autoridad y con valentía, yo creo que superando los asuntos familiares, a lo mejor que alguna vez le causaron alguna timidez o alguna situación personal, ahora bajo Pablo y bajo la autoridad de la palabra, ahora él puede enseñar, aunque sea joven, a los varones, a las personas en la iglesia, la sana doctrina, que no enseñen fábulas, que no se distraigan con palabrerías, con información que no edifica, para que haya en medio de la iglesia amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia entre los creyentes, ¿sí? Que puedan tener libertad para hablar, para comunicarse sin ofensas, sin piedras en el camino y de fe no fingida, ¿sí? Entonces encontramos que cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, que ya también hemos estudiado, la carta a los Efesios es una carta escrita para una iglesia madura. Sí, es una iglesia que rápido entiende los conceptos, que sabe. No es una carta de 16, 18 capítulos, sino es muy concreta acerca de la posición que tienen en Cristo y del fruto de esa posición, ¿no? Hasta aquí tienen alguna pregunta, algunos comentarios. ¿Qué piensan de esto? ¿Alguna observación o preguntas? Estaba checando, creo que fue en el tercer viaje misionero, de donde les dice. ¿En el tercero? Sí. Ok, entonces fueron unos años después, no fueron 4 o 5, sino unos años después. No dice ahí en qué año es el tercer viaje misionero. No lo tengo, pero bueno, es un detalle técnico, digamos. Pero ahí en Hechos 20, en el 4 dice que lo acompañaban hasta Asia. Asia es Asia Menor, ahí donde está Éfeso. Bueno, es después del alboroto en Éfeso, viaje de Pablo a Macedonia, pero antes de irse a Macedonia, están ahí en Éfeso, o sea, en Asia, que es donde está Éfeso, ¿no? Estaba Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, que también es de ahí de Turquía, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Dice, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas, que también es ahí mismo, en Grecia. Y nosotros, o sea, Lucas estaba en Filipos, seguía en Filipos desde que lo habían dejado allá en el primero o segundo viaje. Dice, nosotros pasados los días de los panes y levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, o sea, se juntaron todos en Troas. Entonces Pablo se iba a ir a Macedonia y dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, oyendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche y es donde lo de Eutico, pues que se cae. Dice en el 10, dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre, bueno, en el 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, ¿no? Y de ahí ya
sigue pues, pero como que es un punto donde, ¿cómo se llama? Se despiden, ¿no? Ahí de que, como que una despedida, pues antes del cierre del último, como que les dio instrucciones Sí, bueno, perdón, era un detalle técnico nomás. sí, no, está bien y me gusta mucho que es un equipo de varios, pues, o sea, ya Timoteo está entre por lo menos un grupo de 7, 8, 9 varones que están siendo instruidos y están siendo usados y eventualmente Timoteo se queda en Éfeso. Los historiadores mencionan ahí que Timoteo murió en Éfeso y que fue como uno de los ancianos, o no sé si decir el pastor principal, porque no creemos en eso, pero Dios lo usó para desarrollar y madurar a la iglesia de Éfeso, ¿no? ¿Quieres decir algo, Martín? Adelante. Sí, gracias, pastor. Sobre el versículo 5 de Primera de Timoteo, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando la doctrina de Cristo se permea en toda la iglesia, usted comentaba hace rato, hay muchos tipos de carne, ¿no? Todos tenemos diferentes tipos de carne y no podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros en nuestras propias fuerzas. Entonces, el adhesivo indestructible que mantiene unida a la iglesia es el amor de Dios que ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto, el Espíritu Santo nos capacita para podernos amar como Cristo nos ama, no basado en algo que nosotros podamos producir, sino en el poder del Espíritu. Y por eso nuestro Señor en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Entonces, cuando el amor de Cristo se reproduce en nosotros, realmente podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y eso me gustó mucho del versículo 5 de 1 de Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando nos estimamos muertos al poder del pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, el Espíritu Santo reproduce la vida de Cristo en nosotros, y entonces ya no es nuestro amor, sino el amor de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, pastor. Sí, correcto. Muy bien. Gracias, Martín. Déjenme seguir leyendo unos párrafos aquí y ahorita nos metemos a otros textos de Timoteo. O si alguien lo tiene, que nos ayude. Leo el primero y si alguien tiene el material puede continuar leyendo después de mí. Dice, muchas de estas áreas de desarrollo son solamente desierto puro, sin actividad espiritual ni servicio, poco o nada de compañerismo con Él, con Dios o con otros. La oración tiene que ser forzada o a veces abandonada durante meses. El estudio bíblico es pulverizado de tajo. Todas las cosas parecen no añadir nada. Es durante estos tiempos necesarios que el creyente a menudo siente que Dios ha cesado de hacer su parte y poco o nada existe el deseo de continuar. Y aún así hay un hambre muy dentro que no le dejará renunciar. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los son suyos, según Timoteo 2. Vamos nosotros a amar, a confiar y responder a Él solo cuando parezca que Él nos está bendiciendo. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Amor a uno mismo? Nuestro Padre desnuda todas las cosas de vez en vez para darnos la oportunidad de amar, confiar y responder a Él solo porque Él es nuestro Padre. Él sabe lo que la cruz va a significar en nuestras vidas. Él conoce la marcha mortal que yace frente a nosotros para que pueda haber vida de resurrección. Él conoce los corazones estériles y sangrantes que hay más allá, a los cuales Él debe ministrar a través de nosotros
Por eso Él nos va a llevar al lugar donde no nos importe lo que suceda. Él es todo lo que importa. ¿Alguien más quiere continuar, por favor? ¿Nadie? Yo continúo. Dice, ser hijo Gracias. es algo más que solo ser nacido de nuevo. Representa crecimiento hacia la plenitud. Es una cosa bastante buena ser bebé mientras dura la infancia, pero es una cosa mala ser bebé cuando ese periodo ya ha pasado. Esta es la condición de muchos cristianos. Mientras el ser hijo se hereda en el nacimiento, en el Nuevo Testamento, el sentido de ser hijo es darse cuenta de las posibilidades del nacimiento. Es crecer hacia la madurez. Así, el Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre el crecimiento, dejar la infancia y alcanzar una completa estatura. Con este crecimiento viene la más grande llenura de Cristo y la abundante riqueza para la cual somos salvos. El gran clímax de la nueva creación es la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Si quieres unos 2 párrafos más, por favor. Sí. Al principio estamos principalmente ocupados con lo externo de nuestra vida cristiana y el Señor permite esto por un tiempo. Entonces, para sacarnos a nosotros y nuestro exterior del camino, para que el Señor Jesucristo pueda ser nuestro todo, nuestro Padre comienza a llevarse mucho de lo que pensamos que teníamos. Aquí comienza la larga transición centrada en la cruz, de hacer hacia ser. Todo este progreso paradójico, el camino hacia arriba es hacia abajo, tiene una fuerte tendencia a hacernos sentir que el Señor no está guiándonos. Esto es simplemente un arma del enemigo, que es fácil de esquivar dejando a Dios ser en el conocimiento escritural de que Él es nuestro Padre. Sí, muchas gracias, Vic. Si continuamos pensando un poco en Timoteo, en ese primer periodo de que Pablo pidió que lo acompañara a unos 5, 6, 7, 8 años después, o no sé, un poquito más quizá, si es en el tercer viaje misionero, en que Pablo ahora le pide a Timoteo que se quede en Éfeso para enseñar sana doctrina, ¿sí? No importando su juventud, digamos. Y yo creo que el momento de ambos, pues de Pablo, en la cabeza de Pablo, después de esos años de entrenamiento, de viajes, de aprender, de sentarse a escuchar, de discipulado de alguna manera, estando cerca de Pablo junto con los otros hermanos, viajando, yendo de un lugar para otro, predicando, etcétera. Ahora Pablo considera que Timoteo está listo para resolver, o para no resolver, pero para enseñar sana doctrina que resuelve problemas en la iglesia, ¿sí? Digamos que la doctrina sana motiva o trae como fruto amor nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Entonces, la importancia de enseñar buena doctrina y evitar que se enseñen palabrerías y falsas doctrinas, fábulas. Y el que es indicado para hacer eso, Pablo piensa que es Timoteo, ¿sí? Pablo tal vez creo que no hubiese mandado a Timoteo si no estaría convencido de que Timoteo puede hacerlo, que Dios puede usar a Timoteo con la experiencia que él ha tenido, ¿no? Y ahora en la cabeza a lo mejor de Timoteo por el otro lado, ¿sí? No sé si ha tenido altas y bajas también en ese tiempo de viajes con Pablo, pero vemos, por ejemplo, a Marcos, que él ya no quiso ir en el segundo viaje, ¿no? Más bien se regresó en el primer viaje, ¿sí? Recién habían salido en el primer viaje misionero con Bernabé,
y Marcos se regresó, y luego Pablo ya no lo quiso llevar en el segundo viaje. Entonces también no sabemos qué tantas cosas hayan pasado en la cabeza, en el corazón de Timoteo en esos primeros años de acompañar a Pablo, pero no renunció, es decir, perseveró, continuó, aprendió. No sé si habrá pasado lágrimas, también extrañando a su madre, a su abuela o a su padre, no sabemos, pero él vemos como que perseveró en este tema, pues, ¿verdad? Y ahora él está dispuesto y disponible para ir a donde Pablo le está indicando que vaya, que se quede en Éfeso, que enseñe la doctrina que sabe y que cuide su propio corazón de fe fingida y de buena conciencia. Y pone ahí el ejemplo de dos hombres, Himeneo y Alejandro, que sí naufragaron respecto a la fe por tener una mala conciencia. Y ahora vean, por ejemplo, ahorita regresamos al capítulo, a 1 de Timoteo, pero vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 2. Alguien lea 2 de Timoteo 2, del 1 al 3. 2 de Timoteo 2, del 1 al 3. ¿Quién lo tiene, por favor, para leerlo? Aquí lo tengo. Adelante, Dice, Martín. 2 de Timoteo 2, 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ajá. Todos en algún momento somos un Pablo o somos un Timoteo. Sí, en algún periodo de nuestra vida jugamos o tenemos el rol al estilo de Pablo, por decir. Supongo también que cuando somos más maduros o más maduros en la fe o más grandes de alguna manera, y tenemos ese rol de enseñar, de cuidar a otros. Y no estoy hablando de personas que están sirviendo de tiempo completo en una iglesia, pero cualquiera que sea nuestro papel o nuestra actividad, podemos enseñar, mentorear, guiar a otros y servir en la iglesia, etcétera, ¿no? Tenemos un rol al estilo de Pablo. Y en otras ocasiones, quizá también más jóvenes, no necesariamente, pero tenemos el rol de Timoteo, de recibir encargos y entonces ser diligentes y cumplirlos. Y Pablo, entendemos por estas cartas que alienta mucho a Timoteo, le llama hijo mío y tiene cuidado de él, como que escribe al corazón de Timoteo. No sé si Timoteo también por sus antecedentes familiares, si era un joven, no sé si de repente con sus propias luchas, sin haber tenido un padre que le enseñara la fe, tiene a lo mejor algunas carencias sentimentales o familiares, no lo sé, pero Pablo hace ese rol de mentor y tiene el cuidado de Timoteo, de la forma en que se expresa con él, de hablarle, de alentarlo, y le dice, esfuérzate en la gracia. Entonces, en algunas ocasiones de nuestra vida o de nuestro proceso cristiano, no todo es progreso y vamos creciendo rápido, sino hay tiempos o temporadas o años de desierto, de hambre, de poco alimento, a lo mejor de poca oración, pero perseveramos, el Señor nos impulsa a perseverar y eventualmente a madurar, a conocerlo más, a conocer más la palabra y eventualmente también podemos edificar a otros. En este texto de 2 de Timoteo se usa mucho para ilustrar el proceso de discipulado, ¿no?
en el versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, la doctrina sana, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ahí está ilustrada, alguien decía, pues son 4 generaciones, digamos, de discipulado o de enseñanza a otros, ¿no? Está Pablo, luego la segunda generación es Timoteo, y luego dice, enseña o encárgaselo a hombres fieles, y luego esos hombres fieles que lo hagan también para enseñar a otros, ¿verdad? Entonces esto me parece muy importante porque Timoteo en aquella juventud ahí en Listra, cuando recién Pablo lo conoció, posiblemente, seguramente no se imaginaba todo lo que iba a pasar, ¿no? Las aventuras de los viajes, la predicación, los apedreos, la cárcel, córrele aquí, vamos a viajar, ahora toma el barco y vamos aquí, etcétera, etcétera, viajes aquí y allá. Y luego se establece en Éfeso, quizá también más en su propia vida, quizá más estable en ese sentido. Y ahora Dios lo usa ahí grandemente para tener una iglesia sana, ¿verdad? Cuidar la doctrina, defender la doctrina, ¿sí? No permitir que otros enseñen cosas incorrectas o diferentes o sí, incorrecta, porque esa sana doctrina va a mantener a la iglesia sana, ¿sí? Amor nacido de corazón puro, fe no fingida, y buena conciencia. Y luego el proceso de discipulado. Timoteo estando ahí, Dios lo usa para compartir lo mismo con una tercera generación y con una cuarta generación. Ahora regresamos a 1 Timoteo, y también me gusta este versículo que también lo hemos estudiado en el capítulo 3. Alguien lea el capítulo 3:15, del 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Quién lo tiene para leer, por favor? Lo leo, Rafa. Sí, Marcos. Esto te describo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sí, esto, la vez que estudiamos Timoteo, ¿se acuerdan? Era bien interesante cómo la iglesia, dice, Pablo le dice a Timoteo que espera ir a verlo, dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios no es el edificio, no es el templo, dice, pero es la iglesia del Dios viviente. Y lo que hace la iglesia en la comunidad y en el mundo es ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, vean el alcance tan trascendental hacia el mundo, hacia afuera, ¿no? Hacia la comunidad. Y todo, vamos a poner las partes de la historia. Comenzó con un joven sin padre, ¿no? Un joven que no le enseñó la fe, ¿no? Que su padre no le enseñó la fe, ¿sí? Sino fue enseñado en la fe por su madre, su abuela, y Pablo lo toma, y ahora él está en una iglesia, Éfeso, entendiendo que es esa iglesia local y la iglesia universal, nuestra iglesia en Guadalajara o en Chiapas o en Monterrey o donde estés, esa iglesia, su rol o su papel en el mundo es ser columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Es
Es el que anuncia, el que defiende. La iglesia es la que anuncia, defiende la verdad de Dios en medio de un mundo perverso y perdido. Déjenme seguir leyendo aquí el material para ir concluyendo. Pero vean esto, dice, es verdad que Dios ocupa a aquellos que no son dignos y les permite hablar sus palabras años antes de que ellos mismos entiendan por completo su significado. Pero Él no desea que ninguno de nosotros se detenga ahí. Quizá andemos por ese camino por un rato, pero no es verdad que del tiempo cuando Él comenzó en nosotros su obra de formación mediante disciplina y corrección, gradualmente reconocemos cuán poco sabíamos del verdadero significado de lo que habíamos estado diciendo y haciendo. Él pretende que alcancemos el lugar donde podemos hablar con o sin dones manifestados, pero porque nosotros somos lo que decimos, ya que en la experiencia cristiana las cosas espirituales de Dios son menos y menos exteriores, es decir, dones y más interior de vida. A la larga, lo profundo y lo interior de una obra es lo que cuenta. Conforme el Señor mismo se vuelve más y más nuestro, estas cosas, otras cosas, sí, y esto debe incluir hasta los dones, importan menos y menos. Entonces, aunque enseñemos la misma doctrina, hablemos las mismas palabras, el impacto en otros es muy diferente, manifestándose en una creciente profundidad de la obra de Cristo, del Espíritu dentro de ellos también. Sí, si quiere me voy al último párrafo para terminar. Dice, Pablo nos escribe como lo hizo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Según Timoteo 2, 1 al 3. Nos regocijamos contigo mientras continúas en él, pero fiel es el Señor que os afirmará. Según Tesalonicenses 3, 3. Y el alcance de la obra o la vida de Dios en Timoteo, obvio no termina en estas cartas, sino ha alcanzado a la iglesia a través de toda la historia hasta el día de hoy, ¿no? Ese impacto trascendental, pues nos alcanza a nosotros de su testimonio, su obra o la obra de Dios en él, los escritos de Pablo, y ver la obra de Dios en las personas, en los individuos, a pesar de nuestras carencias o a pesar de nuestros tiempos desérticos o nuestro desconocimiento de lo que Dios está haciendo, o por los tiempos en los que Dios nos está pasando, ¿no? Nos está permitiendo pasar. ¿Algún comentario, preguntas? ¿Alguna observación? ¿Qué piensan? ¿Alguien? Nada, pues terminamos aquí, Vic, entonces. Oramos, ¿quién quiere orar? Si no hay algún comentario. Que dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ese esfuerzo, ¿cómo podríamos interpretarlo? Sí, justamente entendemos que no son excluyentes, un esfuerzo físico, quizá mental, dedicar tiempo, sí, al mismo tiempo de ser impulsados por la gracia de Dios. Pablo también lo decía, lo ilustraba diciendo, yo he trabajado más que todos, sí, y lo vemos en sus viajes, subir, ir para un lado y para otro, pero dice, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, el entendimiento de eso es de que sí, pues hay que levantarse temprano. Si alguien quiere
predicar o hacer un estudio o predicar un domingo, pues, o sea, hay que sentarse a estudiar, pues, ¿no? Hay que pasar a lo mejor horas estudiando, leyendo, tomando notas, investigando. Y cualquier actividad que hagamos, yo creo que incluye las dos cosas, Víctor, que es el esfuerzo, el desgaste físico, a lo mejor dedicar tiempo, esfuerzo, pero sabiendo que no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo y Él nos impulsa a producir la parte espiritual que yo no puedo generar, ¿no? Entonces creo que va en ese sentido. Bien, gracias, Rafa. Sí, sí. Muy bien, pues terminamos, Vic. Si no hay otro comentario o preguntas. Darnos cuenta cómo Marcos, ahorita que comentabas, ¿no? Que lo bajaron del barco, ya no lo quiso llevar en la segunda parte. A mí me deja el estudio, el conocimiento, sí, de que son hombres, igual que nosotros, que seguramente no eran peras en dulce, ni Marcos, ni Pablo, ¿verdad? Me imagino a Pablo con su arrogancia en un primer momento, Pedro con su rudeza, cada quien con sus características de carácter tan difícil seguramente, pero que finalmente la obra de Dios es la que se muestra, ¿no? Comentábamos con Vic al inicio, ¿verdad? Cómo Dios jala a las personas menos adecuadas, ¿no? Que si fuera por currículum, seguramente no los habría seleccionado, ¿verdad? En una empresa, sin embargo, para que se note la gloria de Dios, como hace énfasis en la curación del ciego y de otras muchas personas, ¿no? Que se note la obra de Dios, que es Dios el que está obrando, no es la persona en sí, ¿no? Gracias, Rafa, gracias, Vic. Sí, gracias, Mario. ¿Quién